Entre comillas, Hades y Dionisios son uno solo y el mismo, dice en otro de los fragmentos. Que está hablando aquí era Heráclito, ¿no? Dionisios, el dios de la alegría vital, de la germinación y del crecimiento, a quien se dedicaban las fiestas dionisíacas era, para Heráclito, el mismo que Hades, el dios de la destrucción. Únicamente aquel que vea la muerte en la vida y la vida en la muerte, y en ambas lo eterno, trascendiéndolas, será capaz de ver a su verdadera luz los defectos y cualidades de la existencia. Entonces, hasta las imperfecciones mismas encuentra su justificación, ya que lo eterno habita también en ellas. Solo desde el punto de vista de la limitada vida inferior se nos aparece como tales imperfecciones. El cumplimiento de sus deseos no es lo mejor para el hombre. La enfermedad vuelve más dulce la salud, el hambre hace apreciar la saciedad y el trabajo el descanso. El mar es a la vez el agua más pura y más impura, adecuada y saludable para los peces, impropia y perjudicial para los hombres. Lo que Heráclito quiere aquí resaltar, en primer término, no es la fugacidad de las cosas terrenas, sino el esplendor y la majestad de lo eterno. Heráclito arremetió vehemente contra Hesiodo, Homero y los demás eruditos de la época. Quiso censurar su manera de pensar, que solamente se fijaba en lo perecedero. No quería más dioses provistos de cualidades tomadas del mundo efímero, y no podía conceder la supremacía a una ciencia que se dedicaba a investigar las leyes del devenir y de la muerte de las cosas. Para él, lo eterno habla a través de lo transitorio. Y para designar a este elemento eterno se vale de un profundo símbolo. La armonía del mundo se vuelve hacia sí misma como la lira y el arco. ¿Cuánta profundidad hay en esta imagen? La unidad se alcanza a través de la tendencia a disociarse de las fuerzas y la armonización de los poderes divergentes. Y si no, no hay más que ver cómo las distintas notas musicales se oponen una a la otra y sin embargo juntas consiguen la armonía. Aplicado esto al mundo espiritual, tendremos el siguiente pensamiento de Heráclito. Los inmortales son mortales y los mortales inmortales. Los unos viven de la muerte de los otros mueren de la vida de los unos. El hombre contrae su deuda más grande cuando su pensamiento se adhiere a lo transitorio. Con ello se desvía de lo eterno, y de esta forma la vida se convierte en un peligro para él. A ésta le debe todo cuanto le sucede, pero tales accidentes pierden su aguijón si el hombre deja de atribuir a la vida un valor absoluto. En tal caso recobra su inocencia. Es como si desde la seriedad de los problemas de su vida pudiera retornar a la infancia. Con cuánta seriedad se toma el adulto muchas cosas con las que el niño se limita a jugar. El verdadero sabio se vuelve como un niño. Las cosas serias, contempladas a la luz de lo eterno, pierden su valor. Entonces la vida se torna juego. Por ello Heráclito dice, la eternidad es un niño jugando, es el reino del niño. ¿En qué consiste pues la deuda primordial? En tomarse con absoluta seriedad cosas que no la merecen. Dios se ha derramado a sí mismo en el mundo de los objetos. El que acepta estos prescindiendo de Dios, los toma en serio como tumbas de Dios. Debería jugar con las cosas como un niño, y en cambio aplicar su seriedad a deshechizar el elemento divino que dormita encantado en ellas. Bueno, muy bien, no sé si hasta ahí tengan algún comentario, inquietud, está todo claro, continuamos, releo, ustedes me dirán. No les dé pena preguntar. Muy interesante. O Sí, sea, sí. Sí, muy lindo. muy lindo, sí, esa es la palabra. O sea, una sabiduría muy, llama la atención. Ya estaba, o sea, ya estaba en un tiempo tan lejano, ¿no? Los griegos eran
fueron muy, muy iluminados, ¿no? Eh, eh, o sea, eso se reprenda pues con Cristo, ¿no? En los evangelios. Sí, así es, Vladimir. Así es. ¿Alguien más tenga algún comentario adicional? ¿Pregunta? ¿Continuamos? No, sino que estaba revisando y como que complementa bien o explica bien lo que se refiere cuando dice hay que volver a ser como niños. Y aquí le da bien el sentido, pues un niño está tan confiado en su sustento, sus cosas que él juega, de él está tan despreocupado de las cosas materiales porque él tiene la confianza plena de que lo sostienen. Sí, 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 así es. Es una confianza natural de los Sí, niños. O sea, una entrega ellos no total. tienen preocupaciones. Eh, eh, Después de cierta edad es que uno se empieza a preocupar de las cosas que realmente no son importantes para el mundo de crecimiento espiritual, ¿no? Em, Allí hay mucho que decir, pero para no contar mucho, digamos, Carlos Castaneda en sus libros siempre insiste que lo que a él le enseñaron Don Juan y otros maestros era que en este mundo la mayoría de las personas viven como dormidas, ¿no? O sea, como si no estuvieran despiertas, o sea, en estado de vigilia de lo que realmente es importante, de lo que realmente se deben esforzar. Si se dieran cuenta, digamos, que lo importante es el mundo espiritual, trabajarían, obrarían, incluso pensarían diferente. Eso es lo interesante. Santi, pero hay dos cositas. No sé si lo puedes explicar de otra manera o ampliamos cuando dice Dios se ha derramado a sí mismo en el mundo de los objetos. Y Ujú. creo que volvemos a lo que hablamos la vez pasada de que hay que redimir la mesa. Sí. Digamos, todo, aquí cuando digamos se habla de Dios, lo eterno, el Padre, se refiere a todo ese mundo espiritual, ¿no? A esa dimensión espiritual, todo lo que contiene, desde la divinidad, que uno si quiere la puede dividir en los tres, que el catolicismo ha nombrado la Trinidad, las jerarquías espirituales y todos los arquetipos espirituales que están allí, ¿no? Todo eso hace posible que haya dos mundos más, el mundo anímico, astral, el de los sentimientos, deseos, y el mundo material. O sea que detrás del mundo material, por obligación, está el sustento espiritual. Entonces ese derramarse de Dios es eso. En estrictas palabras, se puede decir, por lo que he leído de Steiner, las jerarquías espirituales que se llaman tronos son las que han hecho posible que haya materia en este universo, materia física. Si no fuera por el sacrificio de ellas, este universo material de compuestos y átomos no existiría. Vale, no sé si enredé mal la situación o estuvo claro o busco otra analogía. No, no, eso lo entiendo, sino que quería ir un poco más allá acerca de lo que hablamos la vez pasada con lo de la mesa, de redimir la mesa y de ser consciente, al menos tener la conciencia de que en esa mesa, ¿cómo es que? De que la mesa, el asiento con lo que estamos hablando, eh, pues tenía la esencia y de Dios, algo así lo que yo entendí la vez pasada, no No, sé si estoy no, enredada. sí, o sea, son dos cosas. De pronto expliqué un poquito enredado la vez pasada. Todo lo espiritual está presente en el mundo material, eso sí está muy claro. Ahora, lo de la mesa es un encantamiento que ciertas entidades no materiales, podemos decir que espirituales o astrales, algo así, están allí encantadas por cuestiones de, ¿cómo se llama esto? De densificación, ¿sí? Entonces toca desencantarlas, deshechizarlas. Todos los objetos materiales
tienen ese efecto en el ser humano. Sí, más o menos creo que eso lo entendí, de pronto no lo supe expresar en este momento. Ah, no, Pero sí. estamos hablando de que, y por eso a esto se refiere cuando dice Dios se ha derramado a sí mismo en el mundo de los objetos, no, esa No, parte no. eso es más Eso es profundo todavía, más más allá, listo. profundo. Lo del desencantamiento es a nivel más cercano al mundo humano, no tan a la Ya no Santísima tan profundo, Trinidad, sí, sí. listo, ya. Pero de todas Y maneras, ambos se relacionan en el sentido de que detrás de lo material hay algo que no es visible al ser humano. perdóname, recordame lo que dijiste entonces acerca de tener conciencia de esa silla, con eso ya uno logra desencantar lo que hay Es en la silla, algo así. más o menos así, sí. Yo sugiero, no sé, si quieren cuando terminemos este ciclo de conferencias, empecemos con el ciclo de conferencias de Steiner que se llama Jerarquías Espirituales. Allí hay un capítulo que habla exactamente de eso que estamos ahorita anunciando nosotros. Entonces es mejor leerlo de Steiner para que, digamos, lo que él explica antes ayude a entender mejor esta parte que yo la saqué así como a colación, pero sin el sustento previo para en llegar a eso es más difícil explicarlo. Entonces, vale, ¿te parece bien si lo leemos del ciclo de conferencias de Steiner? Y Santi, lo que digan todos. Genial. Ah, pues sí, sí, claro. Sino que yo digo es para entenderlo bien, porque pronto yo por tratar de resumirlo omito muchas cosas y puede que sea eso contraproducente. En cambio, si lo leemos del ciclo de conferencias en el orden que Steiner propone y he explicado ideas previas, de pronto se entendería mejor, ¿no? Listo. Gracias, Santi. Ok, pero entonces me acuerdas cuando terminemos este ciclo de conferencias eh, que sigue a hablar sobre esta parte del encantamiento y todas cosas. Uy, Katy, que la encargada ahí de organizarnos ahí la memoria, por favor. De aquí a que acabemos ya se me olvida. Bueno, eso es responsabilidad de ustedes, no mía. Si ustedes se acuerdan, bien, si no, no sé, queda en el aire. De malas, diga, de No, malas, pueden llorar, digas. son ustedes las que deben acordarse. Listo, Santi. Ok, muy bien. Bueno, voy a continuar. La contemplación de lo eterno abraza y consume la imagen ilusoria que ordinariamente el hombre se hace de las cosas. El espíritu disuelve los pensamientos que en nosotros suscita el mundo sensible, los hace fundirse. Es un fuego devorador. Aquí tenemos el significado trascendente del pensamiento de Heráclito cuando dice que el fuego es la sustancia primordial de todas las cosas. Por supuesto, que dicho pensamiento debe tomarse en primer término en el sentido de una simple explicación física de los fenómenos del universo. Pero no se comprenderá a Heráclito si no se le considera en un sentido similar a aquel que con Filón, perdón, aquel con que Filón reflexionaba acerca de las leyes de la Biblia. Comillas. Hay gente que toma las leyes escritas únicamente como meros símbolos de las doctrinas espirituales e indaga concienzudamente estas, despreciando las leyes mismas. Desapruebo este proceder, pues deberían prestar atención a ambas cosas, al conocimiento del sentido oculto y a la observancia del sentido obvio. Cierra comillas. Bueno, no sé si ahí tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Cuando dice la observancia del sentido obvio, ¿a qué se refiere, Santi? Este es un pensamiento de Filón, ¿no? Un filósofo eh, posterior a Cristo, obviamente. Mm, Esto creo que se puede aplicar en actualmente muchas cosas. Eh, Gracias
¿cómo se llama? La globalización, al Internet, a todas estas conquistas que la humanidad ha hecho, digamos, tenemos a nuestro alcance de la mano cientos de información buenas, no tan buenas, malas, de contenido religioso o espiritual, ¿no? Entonces, aquí se puede aplicar lo que dice la observancia de sentido obvio, porque aparecen nuevos movimientos o discursos o ensayos de doctrinas espirituales o movimientos espirituales y a veces le revuelve muchas cosas. Por ejemplo, em, es, bueno, no sé si está de moda, pero sí es conocido que en Estados Unidos hay una religión que se llama cienciología, no sé si lo habrán escuchado. Esa cienciología Sí, es una, entre comillas, nueva religión, yo creo que no tiene más de 50 años, pero eso, todo lo que hablan allí es pura basura espiritual. Y la gente que está ahí no sabe cómo, o sea, cree entero. Y así como con nuevos movimientos espirituales, hay nuevos, aparecen guías, gurús, sabios, eruditos, espirituales, religiosos, y crean nuevos caminos espirituales en India, en Japón, en todas partes del mundo, en América. Y hay adeptos para eso. Esos adeptos, personas normales, con buenas intenciones, por supuesto, caen entero porque no aplican la última línea, la observancia del sentido obvio. O sea, hay cosas que el sentido común debe sobresalir para darse cuenta que son mentiras. En ese aspecto se habla de esa sentencia final, ¿vale? listo, gracias, Santi. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario o continuamos? ¿Quieres Leo, Santi? Gracias, Vladimir. ¿Dónde quedamos? Aquí, en especular. Ok. Especular sobre si Heráclito entendía por fuego un fuego físico o si era para él un símbolo del espíritu eterno que disuelve y restaura las cosas, es tergiversar su pensamiento. Él quería decir las dos cosas y ninguna de ellas, porque para él el espíritu vivía también en el fuego ordinario. Y la fuerza que actúa físicamente es la misma que en un plano superior vive en el alma humana, la misma que funde en su crisol el conocimiento sensorial para extraer de ello la visión de lo eterno. Precisamente Heráclito se presta con facilidad a ser mal interpretado. Él considera la guerra como el padre de las cosas. Ahora bien, solamente el padre de las cosas, pero no de lo eterno. Si no se dieran contradicciones en el mundo, si faltaran en él los intereses más diversos y antagónicos, el mundo del devenir, el mundo de lo transitorio, no existiría. Pero lo que se pone de manifiesto a través de este antagonismo, lo que subyace en él no es la guerra, sino la armonía. Precisamente por existir guerra entre todas las cosas, el espíritu del sabio ha de pasar por estas, como si fuera una llama, poniendo armonía entre ellas. Así, desde esta perspectiva, resplandece uno de los grandes pensamientos de la sabiduría de Heráclito. ¿Qué es el hombre como individuo? Y es desarrollando tal punto de vista como Heráclito obtiene su respuesta. El hombre es una combinación de aquellos elementos antagónicos
en los cuales se ha derramado la divinidad. Así se encuentra él, asimismo, percibiendo en su interior al Espíritu, Espíritu que procede de lo eterno. Pero para él, este Espíritu nace de la lucha de los elementos entre sí. Pero este mismo Espíritu debe también apaciguar los elementos. En el hombre, la fuerza creadora de la naturaleza sobrepasa sus propios límites. La misma fuerza única universal es la que creó el antagonismo y la que originó la mezcla de los elementos y la que después sabiamente ha de resolver el conflicto. He aquí la eterna dualidad que vive en el hombre, el perpetuo antagonismo entre lo temporal y lo eterno. Por virtud de lo eterno, el hombre ha llegado a ser enteramente definido y singular. Y a partir de esta singularidad, debe él crear algo de naturaleza superior. Es dependiente e independiente, ya que solo puede participar en el Espíritu eterno que él contempla, en la medida en que lo permita la mezcla de elementos que ese Espíritu eterno ha efectuado en él. Y precisamente por esto, el hombre está abocado a dar forma a lo eterno a partir de lo temporal. El Espíritu actúa en él, pero lo hace de una manera peculiar, actuando sobre la base de lo temporal. Constituye una característica del alma humana el hecho de que algo de naturaleza perecedera pueda actuar, acrecentarse y derrochar vitalidad, como si se tratara de algo eterno. Esto le hace asemejarse al mismo tiempo a un dios y a un gusano. Por esto el hombre ocupa un lugar intermedio entre Dios y el animal. El impulso que obra en él como una fuerza de progresivo crecimiento y de superación, pugnando por abrirse paso, es su elemento demónico. Heráclito hace una rotunda referencia a este hecho al decir: el daimón del hombre es su destino. Daimón es considerado aquí en sentido griego. En sentido moderno, deberíamos decir espíritu. Así, para Heráclito, lo que vive en el hombre se extiende mucho más allá de lo puramente personal. La personalidad concreta es el vehículo de lo demónico, un elemento que no está confinado entre los límites de la personalidad, para quien la muerte y el nacimiento de lo personal carecen de importancia. ¿Qué tiene que ver este daimón con algo como el elemento personal que perece? La personalidad humana constituye para los demónicos solo una forma de manifestarse. Quien ha descubierto a su daimón comienza a contemplar lo que se halla más allá de sí mismo, hacia atrás y hacia adelante. El hecho de experimentar en uno mismo lo demónico constituye una prueba de su propia eternidad. Y ya no debe atribuir a su demon la vocación de llenar su personalidad como si fuera su única función, porque esta personalidad es tan solo una de tantas formas en que lo demónico se manifiesta. El daimón no puede encerrarse en una sola personalidad.
pues tiene poder para animar muchas otras. Me perdió. Muchas otras. Ok. Mucha capacidad para transformarse de una personalidad en otra. La gran noción de la reencarnación brota por sí sola como algo natural de las premisas de Heráclito. Y no solo el concepto, sino también la experiencia de esta reencarnación. El concepto no hace más que preparar la experiencia. Quien adquiere conciencia del elemento demónico que hay dentro de él, no lo percibe como algo que se halla en un estado inocente y virginal. Lo encuentra dotado ya de propiedades. ¿De dónde provienen estas? ¿A qué se debe que yo posea unas determinadas actitudes naturales? Se debe al hecho de que ya otras personalidades habían colaborado anteriormente en la modelación de mi daimon. Y si debo presumir que su misión no se agota en mi actual personalidad, ¿qué ocurre con el trabajo que yo realizo en él? Ocurre que yo llevo a cabo una labor preparatoria en favor, de una personalidad futura. Entre la unidad cósmica y yo se interpone algo que me trasciende, pero que no es todavía de la misma naturaleza que la divinidad. Lo que se sitúa entre la divinidad y yo es mi daimon. Así como mi hoy no es sino el producto de mi ayer y mi mañana será el producto de mi hoy, del mismo modo mi vida es el fruto de una vida anterior y será el fundamento de otra posterior. Por lo mismo que el hombre mortal, mirando hacia atrás, contempla innumerables ayeres y hacia adelante incontables mañanas, así el alma del sabio percibe muchas vidas en su pasado y otras tantas en lo porvenir. Hoy hago uso de aquellos pensamientos y actitudes que ayer adquirí. ¿No ocurre así en la vida? ¿No entran los hombres en el horizonte de la existencia dotados de las más diversas capacidades? ¿De dónde proviene tal diversidad? ¿Procede acaso de la nada? Nuestras ciencias naturales hacen alarde de haber desterrado la noción de milagro de nuestra interpretación de la vida orgánica. David Friedrich Strauss, en su obra La Antigua y la Nueva Fe, considera como una gran conquista de nuestro tiempo el hecho de que no concibamos ya a un ser perfectamente orgánico, perfectamente acabado, como surgido milagrosamente de la nada. Nosotros no concebimos la perfección si podemos explicarla como un desarrollo a partir de lo imperfecto. La estructura de un simio deja de ser un milagro si se considera que sus antepasados eran peces primitivos que gradualmente se fueron transformando. Dignémonos a admitir, pues, como razonable en el dominio del espíritu, lo que nos parece legítimo en el ámbito de la naturaleza. Entonces, cabe preguntarse, ¿debe un espíritu perfecto tener los mismos antecedentes que uno imperfecto? ¿Ha de tener un get las mismas condiciones previas que un Hotentoten? Los antecedentes de un mono son tan distintos a los de un pez como los del espíritu de Get a los de un salvaje. El linaje espiritual de un Get es muy
diferente al linaje de un espíritu salvaje. Vladimir, podemos dejar allí porque está bastante largo y más bien podemos aclarar ideas Uy, o sí. Sí, prediscusiones. sí, Hace rato estaba que parado, porque Es que estaba buscando un punto aparte, pero no había. no, eso era seguido, es un, Sí, un reguero. sí, sí. Gracias, Vladimir, Hace por la rato que lectura. me perdí. Ok, ok, bien. con mucho gusto. Gusto. Bueno, vale. Entonces, ¿qué pregunta tienes? No, pues que era tan Muchas. arriba que ya ni. Sí. Ajá, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional, comentario? Pues en la primera parte me pareció súper interesante cuando dice, ¿cómo fue lo de lo banal y lo eterno? Como es algo así que en el interior se da ese antagonismo. Ah, sí, al principio, sí. Pensamiento de Heráclito, sí. Ajá. Ya te contesto, vale. Katy, ¿vas a decir algo? No, pues si se puede ampliar como un poquitico el concepto del demon, que me enredé un poco, un tris, no sé. Ok. Bueno, entonces voy a contestar primero lo de Male y luego lo tuyo, Katy. Lo que decía ahí Steiner era un pensamiento de Heráclito, que decía que el antagonismo era lo que hacía posible muchas cosas en la experiencia humana, ¿no? Entonces él da el ejemplo, por ejemplo, las notas musicales son diferentes, pero que si en conjunto suena una armonía, ¿no? Entonces, asimismo, ese antagonismo, esas polaridades se pueden complementar en cosas buenas. Y esas complementaciones hacen posible, digamos, distinguir que hay algo más allá de esa polaridad, algo que puede volver armónico. Entonces ahí hay una especie de, es el pensamiento de Heráclito, que este año lo explica, ¿no? Entonces hay una especie de algo como que somos y no somos, en lo eterno y en lo perecedero, ¿no? Ese es el pensamiento que Steiner sigue, digamos, explicando de Heráclito. Vale, no sé si te contesté claramente o tendré más, pero esa es como la idea. No, sí, me pareció súper interesante esa parte y lo logró como plasmar bien ese antagonismo que uno lleva adentro, ¿no? Digo yo. Ujú, ujú. Correcto. Sí, así es. Kate, lo de los daimon es más complicado de explicar porque, digamos, el concepto daimon que utilizaban los antiguos griegos es un poquito, digamos, no quiero decir infantil, pero sí, digamos, sin tanto conocimiento del mundo espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas, los sabios, los antiguos clarividentes, confundían muchas veces las acciones de Lucifer y Iván, pensaban que era lo mismo, ¿no? Gracias al avance del alma humana, a nuestra alma racional, a nuestra alma consciente, se puede estudiar más a fondo y entender más por medio de una ciencia espiritual estas cosas. Así como la ciencia académica o la ciencia natural ahora explica más las cosas que antes, del mismo modo la ciencia espiritual explica mejor, entiende mejor las cosas espirituales que antes. Dicho esto, Kate, la concepción que tenían los antiguos griegos de daimon era como un espíritu que le inspiraba, que inspiraba. Sócrates tenía un daimon, un espíritu inspirador, y también en la antigüedad hay relatos de personajes importantes, como les decía el martes pasado, Gilgamesh también tenía un espíritu inspirador, ¿no? Luego hablaremos de eso, porque es más complicado hablar, pero es un espíritu inspirador. Ahora, en el caso de los griegos, para ellos era como algo del mundo espiritual que guiaba, ¿sí? Era una obra del mundo espiritual que ayudaba al ser humano. Ellos no sabían distinguir bien qué era ese daimon. Era una inspiración general
del mundo espiritual. Así que así como estamos leyendo, pues, se puede decir que era lo eterno o el Padre que hace posible que la persona o el yo despertara en el mundo espiritual, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas dos cosas, esa es la respuesta, Kate. Gracias, Santi. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario adicional o continuamos? No sé si se pueda relacionar lo que se plantea ahí cuando se habla de la guerra con lo que dice Cristo en una parte de sus evangelios que él dice, no me acuerdo en cuál, que dice que no ha venido a traer la paz sino la guerra. Hay veces puede ser como mal interpretado, ¿no? Pero no sé si tenga que ver con eso o qué piensan. Muy buena pregunta, Vladimir. Probablemente tenga mucho que ver, pero no puedo, yo de mi parte no puedo dar una respuesta contundente. Pero si los demás quieren decir algo, está muy bien. Pues sí pareciera como una de las contradicciones que se van hablando ahí, sino que eso lo confunde a uno porque uno ve las cosas siempre como desde el lado material y entonces no sabe distinguir pues o lo ve como malo, ¿no? No ve más allá. Claro. Sí, También pienso en el, o no sé, me viene a la cabeza el mismo Carlos Castañeda, ¿no? Él habla de guerreros, ¿no? Siempre, o sea, guerreros, o sea, como que realmente es una lucha lo que se hace acá y hay que tener el espíritu de un guerrero para salir adelante, ¿no? Pues puede ser algo metafórico, pero no sé, pues yo creo que también puede tener alguna relación, ¿no? no, yo creo que tiene que ver, porque cuando se habla de características o propiedades o cosas del mundo espiritual, se deben utilizar esas palabras creadas para el mundo material, ¿no? Entonces, no queda más remedio que hacer uso de esas y ya depende, digamos, de cómo se interpreta, ¿no? Pero de acuerdo con lo que dicen ustedes. Así es. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional o continuamos. Continuemos, Santi. Bueno, muy bien. El espíritu, al igual que el cuerpo, es el resultado de un proceso evolutivo. El espíritu de Goethe cuenta con más antepasados que el espíritu de un salvaje. Tomemos la doctrina de la reencarnación en este sentido y ya no la encontraremos científica. Por el contrario, seremos capaces de interpretar aquello que uno se encuentra en el alma y no consideraremos milagro aquello que se nos viene dado. Si yo sé escribir, lo debo al hecho de haberlo aprendido. No existe nadie que, tomando por primera vez una pluma, pueda sin más ponerse a escribir. Y sin embargo, hay quienes consideran la aparición de un genio como algo milagroso. Pero no es así. También esta condición genial tiene que ser adquirida, ha de aprenderse. Y cuando surge en una persona, y cuando surge en una persona reconocemos la presencia de lo espiritual. Pero este elemento espiritual también ha aprendido a su vez, adquiriendo en una vida precedente lo que en otra posterior aparece como saber. Muy bien, yo creo que con esto ya se completa todo el párrafo largo y más o menos uno ve para dónde Steiner quiere llevar el asunto, ¿no?
Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario o continuamos. Continuemos. Muy bien. En este sentido, es en este sentido, y solamente en este, cómo Heráclito y otros sabios griegos concebían la idea de la eternidad. Para ellos, en ningún caso se trataba de una continuidad de la persona inmediata, personalidad inmediata. Considérense a este respecto ciertos versos de Empédocles, 490-430 a.C., sobre aquellos que solo aceptan la realidad dada como si se tratara de algo milagroso. Dice los siguientes: mentecatos son, porque sus pensamientos no van lejos, quienes creen que lo que no ha sido puede llegar a ser, o que algo pueda aparecer y desaparecer por completo. Es imposible que de la nada surja algo a la existencia, así como es imposible también que lo que es perezca completamente. Porque allá donde el ser sea relegado, allí seguirá siendo. Aquellos que saben no creerán jamás que los hombres solo son mientras dura la llamada vida con sus alegrías y sus penas, y que no era antes de nacer y que nada serán después de morir. Bueno, todo muy interesante. No sé si alguien quiere comentar algo con respecto a este párrafo de el famoso Empédocles. Esto es muy interesante, ¿no? Lo que dice Empédocles. Bueno, la idea creo, si lo entendí, es que Empédocles dice que aquí la palabra mentecato son como alguien que no son, digamos, felizmente intelectuales, ¿no? La idea de que las cosas aparezcan espontáneamente es, en palabras modernas del pensamiento de Empédocles, es como decir ridículo. Para Empédocles no puede ser que aparezcan las cosas espontáneamente y también que desaparezcan de repente de su existencia. Eso es lo que yo entendí de ese pensamiento de Empédocles. No sé si entendí al revés o ustedes qué piensan. Es interesante porque estamos en una época bastante lejana y, por ejemplo, llama mucho la atención que algunas líneas científicas hablen de la nada, ¿no? Y, y obviamente, pues, en concordancia y de acuerdo con lo que dice Empédocles, pues casi que es algo absurdo, ¿no? Plantearla, es que es como paradójico, ¿sí? Plantear la existencia de la nada, que las cosas surjan así nomás. ¿Sí? Exactamente, Vladimir. El problema es que ciertas teorías catalogadas como científicas cometen este error, que de la nada aparecen cosas. Y para el filósofo erudito antiguo eso era imposible, ¿no? Tenía que haber un proceso de evolución que pudiera hacer crear las cosas. Por ejemplo, ahorita en este momento se me vienen a la mente dos teorías científicas aprobadas por la ciencia en que de la nada aparecen cosas. La primera,
la creación del universo. Para la cosmología moderna, para la física actual, hay varias teorías. Hay una que es la que más está ahorita en este momento respaldada por toda la comunidad, que es la famosa teoría del Big Bang, pero dice que de la nada apareció el universo, en breves palabras, ¿no? Y la otra teoría que también es aprobada y aceptada por la ciencia actual es que la primera forma o intento de forma de vida también apareció de la nada. De algo caótico se organizó y apareció. Lo mismo del universo, de algo caótico se organizó y apareció. Eso es las dos teorías que la ciencia actualmente aprueba, que de la nada aparece algo. No sé si alguien quiere complementar algo al respecto, o si tiene objeción al respecto también es válido. Incluye ahí el concepto de reencarnación, creo yo, ¿no? Que, que siempre hubo algo antes de esta vida y va a haber algo después. En efecto, Ahí es tan complejo ese tema de la eternidad de la reencarnación porque igual tiene que haber un principio, ¿no? O siempre fue, no sé. sí, 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 así es. Digamos, en este mismo pensamiento de Empédocles, que dice, a ver si por aquí lo leí. Ah, no, no de Empédocles, era de Steiner, más atrasito. Aquí dice, no más atrasito, aquí. Digamos, no existe nadie que tomando por primera vez una pluma pueda sin más ponerse a escribir. Y eso es lo que, digamos, a veces la gente se olvida, ¿no? Tiene que haber una especie de preparación, de inteligencia previa para que sucedan las cosas y luego eso vaya evolucionando a un estado cada vez más superior. No hay otra forma posible. Tiene que haber una especie, como quien dice, de plan, propósito, actividad intelectual, pues con palabras humanas, y luego ir desarrollando y evolucionando de menos a más perfecto. Eso es la única posibilidad, porque las cosas de la nada no pueden ser ni materiales, ni anímicamente, ni espiritualmente. Bueno, yo creo que podemos dejar allí. No sé si alguien tenga algún comentario final antes de despedirnos. Muy interesante el texto, muy, muy apropiado. Así es, Y Bueno, muy enriquecido, ¿no? en efecto. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias, buenas Santiago. noches. Gracias, Bueno, Santi. chao, Feliz feliz noche. noche.